de repente esta civilización maya que hacía grandes pirámides con matemática y física, de repente algo sucede y ¡fluc! Se van. Y cuando se van, los descendientes mayas no saben cómo hacer pirámides y viven en chocitas. Ahora, esto mismo sucedió en Alemania. En Alemania tuvo el despegue tecnológico gracias a ese ovni que cayó en la selva negra de Alemania. Tipo de objetos, de esferas, nos ponemos a preguntarnos, estas esferas, ¿no será que también son los que hacen estos hermosísimos dibujos en los crop circles? ¿Es eso lo que tiene Maussan? ¿No te parece también a vos un poco curioso cómo es posible de que ciertas civilizaciones recientes hayan tenido acceso tecnológico increíble? Es que para darte un ejemplo, Estados Unidos, imagínate vos, Estados Unidos tiene solo 200 años de existencia prácticamente. 200 años, pon tú 200. China tiene 5,000. Cuando llegan los españoles aquí, fíjate esto, los mexicas, o como se le conoce los aztecas, tenían una civilización y una ciudad impresionante, lo que es Tenochtitlán. Y si vos te vas a ver cómo eran las construcciones que tenían los nativos de Estados Unidos, brother, es que vivían en chocita. Mientras los aztecas del centro de México tenían un imperio, unas construcciones, arquitectura, inteligencia, allá en el norte vivían en chocitas. 200 años y Estados Unidos evolucionó tanto que ni un país de América, honestamente, le llega a los pies en el desarrollo tecnológico. Situaciones muy curiosas que se están dando alrededor del mundo. Muchísimas. Entre ellas, las apariciones de esferas. Estas famosas esferas que no solamente se han visto en esta época reciente. Incluso hay muchas pinturas en las cuales habían artistas de la época del Renacimiento que empezaban a dibujar algunas imágenes que ya habían esferas. Pero estas esferas, nos preguntamos, ¿para qué es que servirán? Como bien sabemos, el que se ha hecho ya con una de estas esferas es el señor Jaime Maussan. El señor Jaime Maussan ha tenido hoy la suerte de tener una de estas en sus manos. Y ustedes van a escuchar, es algo reciente, pero hace 2 semanas yo les había dicho ya qué es lo que era esta esfera. Y sobre todo, qué función está jugando ahora en manos del equipo de científicos mexicanos. Porque una cosa es lo que los científicos mexicanos creen que están haciendo a la esfera. Y lo otro, lo que la esfera sabe que está haciendo con los científicos mexicanos. Escuchemos un poco lo que decía Jaime Maussan. Del estudio de la Universidad Nacional es que los científicos lograron extraer del interior de la esfera pequeños remanentes, unos microgramos de fibra óptica que demuestran que no se trata nada más de lo que se pudo observar con los microscopios digitales, sino en realidad lo que se pudo extraer, que demuestra que en realidad se trata de fibra óptica, porque en los primeros momentos, cuando presentamos las imágenes de lo que se podía observar con esos microscopios digitales, pues se generó una gran polémica a nivel mundial, que si eran reflejos, que si lo que se estaba viendo ahí en realidad era algo pues equivocado. Sin embargo, el estudio de la universidad viene a confirmar que no es así,
que ahí están y que es incontrovertible. Recordemos, pues, esos extraordinarios. Esta es la parte que sí me gustaría mucho hablar. Hay que recordar que la fibra óptica por primera vez se empezó a saber de ella en el año de 1947. En el año de 1947, cuando cae la nave de Roswell, es ahí donde empieza a ser consciente la humanidad que existe este elemento, la fibra óptica, porque la nave que cae del cielo traía muchos componentes de fibra óptica. De hecho, un 50% o más funcionaba con la fibra óptica. De la fibra óptica se sacan diferentes cosas que ocupamos hoy en la actualidad. Sin esa nave que cayó allá en Roswell en 1947, los avances hubieran sido muy pocos o prácticamente hubieran sido nulos. ¿Por qué lo digo? Vamos a hacer un breve análisis. Este análisis lo podemos hacer muy sencillamente. Supóngase usted que la civilización tiene alrededor de unos 5.000 años, ¿verdad? Haz de cuenta que tiene 5.000 años la civilización. Pon tú 4.900 años. No hayamos llegado a la Luna. No hayamos lanzado sondas al planeta Marte y a otros lados. Pero en menos de 100 años llegamos a la Luna, lanzamos sondas al planeta Marte y a otros lados. Es ahí donde te pones a preguntar, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué el ser humano evolucionó tanto en tan solo 100 años? ¿Por qué en 4.900 años no pudimos evolucionar? Y en tan solo 100 años, el ser humano evolucionó tanto tecnológicamente. Para hacerlo más complicado todavía, imagínate que en la Primera Guerra Mundial, allá por el año 1914, todavía se peleaba con caballos, con lanzas. Prácticamente esa era la guerra. Habían poquitísimas armas. Pero de 1914 hacia 1930, el armamento evolucionó mucho. ¿Qué sucedió entonces en ese periodo? ¿Por qué 1914 usaban todavía caballos para pelear? Pero cuando inicia el incidente de la Segunda Guerra Mundial, ya no hay caballos. Ocupaban tanquetas, mucho armamento. ¿Qué fue lo que sucedió? Te voy a contar esta historia que supe en mi trabajo con extraterrestres. Esta historia es lo que a usted le va a hacer cambiar por completo y le va a dar respuestas de los incidentes que pasaron en aquel lado de Europa. Pues se cuenta que en eso del año 1917 cae por primera vez en Alemania, en una región que se llama la Selva Negra. Ojo, se llama la Selva Negra, pero Alemania no tiene selvas. Oiga bien, no tiene selvas, pero a este lugar se le llama la Selva Negra. Entonces en 1917 cae un objeto ahí, en Alemania, un objeto volador no identificado. Eso es lo que sucede. Cae ahí y vienen los alemanes que no sabían qué hacer, pues encuentran ese lugar, encuentran el objeto, mas sin embargo ellos no sabían qué hacer con ello. Y es hasta la ascensión de Adolfito, llamémoslo así, usted sabe a quién me refiero, hasta la ascensión de Adolfito es que le cuentan que hay un objeto que había caído de los cielos, pero que no sabían realmente qué función tenía y que están convencidos que eso no era ni de Estados Unidos, que ese objeto no pertenecía a nadie de Europa o de Estados Unidos. Ellos sabían que eso no les pertenecía a ninguno de ellos. Entonces, Adolfito quiso ver cómo era ese artefacto. Y Adolfito recibe la información y ese objeto es trasladado a donde estaban las zonas de desarrollo científico que tenía Alemania. Gracias a ese objeto que había caído de los cielos fue que Alemania empezó a desarrollar esa tecnología que no la tenían antes ellos.
Este próximo 22 de junio haremos la extracción de la mente reptiliana de manera virtual. Si trabajas, ahorras y de repente algo sucede y lo poquito que habías ahorrado se te va en una multa, se te va en enfermedades o en imprevistos, es que te tiene secuestrado la mente reptiliana. Y si estás atrapado en un bucle, que no hayas la salida, que tú has intentado salir de ese hoyo y no más no puedes, no cabe duda que la mente reptiliana te tiene apoderado. Pero si eres una buena persona y haces cosas buenas, pero te pasan cosas negativas, adivina qué, tú tienes la sangre contaminada porque eres buena persona y te pasan cosas malas. Te es necesario activar el ADN cósmico. También haremos la activación y la eliminación de las 7 chakras negativas y por supuesto la alquimia de las emociones para transformar todo ese plomo emocional que tú tienes y transformarlo en oro emocional. Te podrás convertir en un consultor cósmico en estas fechas que ves aquí, 6 de julio, 13 de julio y al final la conferencia que les ofreceré en la hermosa Ciudad de México. Y es así como Adolfito, a través de este objeto que había caído en 1917 en la Selva Negra, empezaron a evolucionar tecnológicamente y pasó misteriosamente ese fenómeno en el cual una civilización, cuando está en paralelo a todas, sucede algo extraño. Y eso algo extraño que sucede hace que empiece a evolucionar de una manera arrítmica a las demás sociedades o a los demás países. Y esto lo hemos visto en diferentes civilizaciones. Imagínate vos, tenemos las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto, ¿qué sucedió? En las pirámides de Egipto sucedió un incidente. Mientras todos estaban en la época de bronce, misteriosamente empezaron a llegar diferentes dioses, dioses que venían del cielo. Empezaron a llegar a Egipto. Curiosamente, esa zona donde llegan esos dioses que venían del cielo, dioses aviares, dioses en forma de leones, en forma de gatos, bípedos, dioses cocodrilos, bípedos. Curiosamente ahí empieza el apogeo de las matemáticas, de la física, de la arquitectura, de la astronomía, de la astrología. Empieza un desarrollo tecnológico, un desarrollo cultural, cuando nunca se había visto algo semejante. Empezó a ver este avance tecnológico y los egipcios llegaron a la época de oro, se saltaron la época de plata, porque ellos desde el bronce, como estaban todos, saltaron a la época de oro, mientras todas las civilizaciones estaban en la época de bronce. Curiosamente, algo sucede y esas civilizaciones que crearon las pirámides desaparecen. Y los que quedaron ahí tuvieron una involución. Esa involución los llevó a la edad de bronce, mientras todas las civilizaciones ya estaban entrando a la edad de plata. ¿Cómo te explicas vos un salto cuántico de la edad de bronce y que pegue un brincote a la edad de oro y de repente los constructores de la pirámide, supuestamente egipcios, desaparecen y esa sociedad no heredó ningún conocimiento? Nadie de los que ayudó a construir, nadie supo explicar para qué era eso y simplemente comenzó un retroceso hasta la edad de bronce. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Cuándo se ha visto que una inteligencia se desarrolle tanto y después comience una involución? Y ojo, eso lo podemos ver en distintas civilizaciones. Es que lo podemos ver perfectamente aquí, en nuestra hermosa América. Empiezan a construirse pirámides que prácticamente estaban dirigidos a las estrellas para poder sustraer la energía de las pirámides, como lo es el templo de Teotihuacán, como lo es la pirámide del Sol y Teotihuacán y la pirámide de la Luna
el templo de Quetzalcóatl, esas tres que están dirigidas hacia el cinturón de Orión, idéntico a lo que está sucediendo en Egipto con las tres pirámides dirigidos al cinturón de Orión. De repente, esta civilización maya que hacía grandes pirámides con matemática y física, de repente algo sucede y ¡flup! Se van. Y cuando se van, los descendientes mayas no saben cómo hacer pirámides y viven en chocitas. O sea, tener grandes pirámides que han construido tu papá, tu abuelo, todos, y supuestamente tú conviviste y fuiste parte de eso, y desaparecen los grandes ingenieros, físicos, astrónomos, y lo que queda de remanente de las supuestas descendientes mayas, saben chocitas, no saben leer su propio idioma, no saben traducir los códices. Entonces, ¿qué sucedió ahí? El mismo fenómeno, el mismo. Nada más diferente. Ahora, esto mismo sucedió en Alemania. En Alemania tuvo el despegue tecnológico gracias a ese ovni que cayó en la selva negra de Alemania. Probablemente esta historia nunca la has escuchado, como te digo, yo la vi porque en mi trabajo con extraterrestres yo tengo que ver mucha historia de la evolución de civilizaciones, como de repente todas están de bronce, una sobresale en edad de oro y cae otra vez a la edad de bronce. Estas cosas son dignas de preguntarnos qué clase de intervención hubo que una civilización se elevara tanto y luego cayera sin saber cómo hizo esos grandes logros arquitectónicos. Ahora te hago una pregunta. ¿No te parece también a vos un poco curioso cómo es posible de que ciertas civilizaciones recientes hayan tenido acceso tecnológico increíble? Es que para darte un ejemplo, Estados Unidos, imagínate vos, Estados Unidos tiene solo 200 años de existencia prácticamente. 200 años, pon tú 200. China tiene 5000. Cuando llegan los españoles aquí, fíjate esto, los mexicas, o como se le conoce los aztecas, tenían una civilización y una ciudad impresionante, lo que es Tenochtitlán. Y si vos te vas a ver cómo eran las construcciones que tenían los nativos de Estados Unidos, brother, es que vivían en chocita. Mientras los aztecas del centro de México tenían un imperio, unas construcciones, arquitectura, inteligencia, allá en el norte vivían en chocitas. 200 años y Estados Unidos evolucionó tanto, tanto que ni un país de América, honestamente, le llega a los pies en el desarrollo tecnológico. ¿Qué sucedió entonces? Que en 200 años esos tipos evolucionaron tanto. China tiene 5000 años de existencia y es la segunda que se le pone al tiro, como decimos, pero eso acaba de ser que hace 50 años China empezó a evolucionar. ¿Sí o no? ¿Qué habrá pasado? Pues para mí pasó lo mismo. Recuperaron tecnología alienígena y eso es lo que hace que ellos estén por delante a cualquier otro país. Este video de las mismas esferas de Buga, pero esta vez son las que realizan estos maravillosos e impresionantes crop circles. Ahí lo vamos a ver en esta compilación de videos que te tengo preparada. A mí sí me ha llamado mucho la atención este objeto. Tengo colegas que ellos dicen, no, pues es que la verdad eso se ve dudoso, eso se ve feo, pero observa vos, observa cómo va esta esfera. Esta esfera sí es muy parecida, mira, es muy parecido a la esfera de Buga. Y estos son los que hacen los famosos crop circles. Ahí los puedes ver. ¿Sí o no? Que es impresionante. Mira, observa. Entonces, este tipo de objetos de esferas
nos ponemos a preguntarnos, estas esferas, ¿no será que también son los que hacen estos hermosísimos dibujos en los crop circles? ¿Es eso lo que tiene Maussan? Porque la verdad, esas esferas que se captan, pues sí, parecen mucho. Hasta hay helicópteros que los han perseguido y estos helicópteros que han perseguido no logran capturarlas, ni siquiera acercarse porque desaparecen a una gran velocidad. ¿Mm? Ahí lo podés ver. Es decir, son cosas muy impresionantes las que estamos viendo ahora. Así que, ¿qué opina usted de todo esto? Déjeme abajo en los comentarios. Pero antes de eso, quiero recordarle que este próximo 22 de junio haremos la extracción de la mente reptiliana de manera virtual. Si trabajas, ahorras y de repente algo sucede y lo poquito que habías ahorrado se te va en una multa, se te va en enfermedades o en imprevistos, es que te tiene secuestrado la mente reptiliana. Y si estás atrapado en un bucle, que no hayas la salida, que tú has intentado salir de ese hoyo y no más no puedes, no cabe duda que la mente reptiliana te tiene apoderado. Pero si eres una buena persona y haces cosas buenas, pero te pasan cosas negativas, adivina qué, tú tienes la sangre contaminada porque eres buena persona y te pasan cosas malas. Te es necesario activar el ADN cósmico. También haremos la activación y la eliminación de las 7 chakras negativas y por supuesto la alquimia de las emociones para transformar todo ese plomo emocional que tú tienes y transformarlo en oro emocional. Te podrás convertir en un consultor cósmico en estas fechas que ves aquí, 6 de julio, 13 de julio y al final la conferencia que les ofreceré en la hermosa Ciudad de México.